Hola, buenas tardes. Ahora sí comenzamos. Son las 5:10 de la tarde. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión del foro. Muchas felicidades antes que nada porque hemos llevado a cabo otros foros de igual forma virtuales y no han sido tan organizados como este grupo, como este foro. Y bueno, muchas felicidades y es un placer trabajar con ustedes. El programa de hoy consiste en la primera participación con la maestra Viviana, que ya está aquí, Viviana Merlín. Ella nos va a hablar sobre métodos anticonceptivos. Posteriormente vamos a hablar el tema de prevención del embarazo y la violencia contra las mujeres. Bueno, pues muchas gracias por todo, maestra Viviana, por favor. Ok, pues muy buena tarde tengan todos y todas ustedes. Para mí es pues realmente un placer estar compartiendo con ustedes esta tarde y un tema que pues yo creo ya lo han ustedes escuchado en algún otro momento en la escuela. Tal vez no les vamos a hablar de algo nuevo, sin embargo, espero que si hay de repente alguno de ustedes pues va teniendo dudas o todavía no le queda claro para qué podemos utilizar un método anticonceptivo, pues nos puedan ir haciendo sus preguntas, ¿no? Yo me gustaría mucho que fuera como muy interactiva esta actividad para que pues ustedes no se aburran y sobre todo tengamos pues resultados que deseamos, ¿no? Que al final de cuentas es que de verdad en ustedes se genere una conciencia y una responsabilidad al expresar y al manejar también su sexualidad, ¿no? Decíamos, esto es algo natural en ustedes los jóvenes que quieran experimentar justamente con sus parejas, el que es tener una relación sexual, el sentir placer, pero recuerden que lógicamente en alguno de estos eventos pues podemos tener alguna consecuencia derivado de no tomar las precauciones debidas, ¿no? Al hacerlo y más decían en otros foros que he estado presente con la licenciada Adriana, pues sobre todo esta parte de que a su edad el hacerse cargo de un bebé, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Ustedes están estudiando, tienen a lo mejor algunos proyectos en mente y pues no es que sea el peor de los, de las situaciones, ¿no? Tener un bebé a estas edades, pero sin duda los llevaría a hacer cambios, pues en algunos casos bastante drásticos, ¿no? Para poder asumir esa responsabilidad. Entonces, pues los métodos anticonceptivos, como ustedes saben, pues son estos elementos o estos instrumentos que tenemos a nuestro alcance para planificar justamente el momento más ideal, pues para tener un bebé, ¿no? Casi la mayoría de los métodos anticonceptivos pues van dirigidos o quien los puede utilizar pues es la mujer. No con esto queremos que se entienda que es la única responsable, ¿no? Para poder utilizarlo, sino tiene que ser justamente pues en una comunicación bastante abierta con la pareja y decíamos pues vamos a ir descubriendo algunas cuestiones y pues les decía yo o los invito a que pudieran ir participando. Si en algún momento voy muy rápido, díganme con confianza y podemos hacer pausas en donde ustedes lo necesiten. Y pues bueno, voy a compartirles justamente una presentación que hemos preparado para poder desarrollar el tema y pues ustedes decían, les decía desde un inicio, pues pueden ir haciéndome preguntas, ¿no? Activando su micrófono o utilizando el chat. Y bueno, pues vamos a iniciar. En este caso vamos a darnos cuenta que decíamos un método anticonceptivo. Sabemos que hay una gran variedad de ellos. Decíamos su función específica es evitar que se dé un embarazo. Cuando nosotros no queremos tener un embarazo, podemos hacer uso de ellos y con esto vamos a obtener ese resultado. Vamos a ver una clasificación. Esto es de acuerdo pues, al tiempo que queramos utilizarlos, ¿no? Porque decíamos, pues, habrá momentos en el que tú sí ya desees tener un bebé o ya tengas las condiciones para tener un bebé.
Entonces vamos a ver que una forma de clasificarlos es justamente en base a este criterio y podemos encontrar que hay métodos anticonceptivos reversibles, quiere decir que pues podemos dejar de utilizarlos y entonces tener un bebé o tener un embarazo, y los irreversibles, que también podríamos decir pues ya son definitivos, y es cuando tú ya asumes que a lo mejor tuviste el número de hijos que deseas y entonces te sometes a ese tipo de intervención para evitar que de ahí en adelante pues ya no tengas ningún embarazo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que, bueno, dentro de estos métodos reversibles, a su vez se pueden clasificar en las siguientes categorías: naturales, que estos, digamos, se basan sobre todo en los ciclos menstruales de la mujer. Bueno, ahorita los vamos a ir conociendo cada uno de ellos de forma un poquito más detenida. Hay de barrera, que en este caso son solamente dos, el condón femenino y el masculino, que nos vamos a dar cuenta que son llamados de barrera porque justamente evitan que los genitales tengan contacto directo. Los dispositivos, que estos los vamos a colocar dentro del el organismo de la mujer, ¿no? Por eso se le llaman dispositivos, son como agentes externos a nuestro cuerpo que los vamos a poder colocar dentro de nuestro organismo y van a hacer su tarea, ¿no? De evitar el embarazo. Y también están los de depósito, que estos pues son muy conocidos, que son las píldoras o las inyecciones, ¿no? Que estos generalmente podemos decir que trabajan a base de hormonas, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que la otra clasificación pues son los irreversibles, los que ya ocupamos de manera definitiva para no tener embarazos, y son la ligadura de trompas de falopio o la vasectomía, que en ese caso la ligadura es para la mujer y la vasectomía pues es para el varón, ¿no? Es de los pocos, de los que acabamos de mencionar, pues para el varón podríamos decir, o que él los puede estar utilizando y hacerse responsable directamente de estos, pues sería el condón masculino y este que sería la vasectomía. El resto, decíamos, pues van dirigidos hacia nosotras las mujeres, ¿no? O tienen sus efectos en nosotras las mujeres. Y pues bueno, vamos a empezar con los métodos anticonceptivos naturales. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, nosotras las mujeres, o en el caso de los varones, pues es bien interesante que se empapen de la información para que también puedan colaborar en la observación y vigilancia, sobre todo de esta cuestión, porque vamos a darnos cuenta que los métodos naturales, decíamos, sobre todo, para poderlos utilizar, pues necesitamos conocer nuestro cuerpo y sobre todo esta parte, decíamos, de los ciclos menstruales. Habría que hacer hincapié que este tipo de métodos naturales, el grado de eficacia que tienen, pues varía muchísimo y no son tan recomendables porque nos vamos a dar cuenta que pues tienden a de repente tener errores, ¿no? Explicar el primero, el método del ritmo también es conocido como el método del calendario. Aquí, antes de utilizarlo o de guiarte por él, se pide que la mujer entre en un proceso de observación e incluso que marque en su calendario los siguientes datos, ¿no? Para que pueda checar si su ciclo menstrual es regular. Vamos a darnos cuenta que nuestro ciclo comprende de 28 a 30 días, ¿no? Vamos a darnos cuenta que vamos a empezar a tener un sangrado que justamente se da porque se empieza a desprender de nuestro útero una parte o una membrana que se llama endometrio. Al no ser fecundado un óvulo, pues esta parte del endometrio empieza a separarse de las paredes del útero y vamos a ver que empieza a salir de nuestra vagina, pues este sangrado, y que va a ir acompañado también justamente este sangrado por el óvulo que ha sido sacado, por decirlo, de nuestro organismo porque no fue utilizado, ¿no? O no fue fecundado por un espermatozoide. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la mujer va a empezar a tener su periodo menstrual, empieza a sangrar.
de ahí nos vamos a dar cuenta que está señalado que ese periodo de sangrado va a estar durando en promedio de 3 a 5 días y en este periodo pues vamos a ver que va a estar presente la sangre. De ahí vamos a tener unos días donde nos vamos a dar cuenta que de nuestra vagina pues no va a surgir ningún tipo de líquido y ustedes se vuelven a dar cuenta que aquí en este calendario vuelven a estar señaladas unas fechas con color amarillo y se sobresalen o se dice que justamente a la mitad del ciclo menstrual vamos a estar nosotras en un proceso de ovulación o en nuestros días más fértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente a la mitad de nuestro periodo y en estas fechas que están pintadas de amarillito, pues son nuestros días de mayor riesgo para tener un embarazo, porque el óvulo justamente va pasando en el lugar exacto y preciso para que si es encontrado por un espermatozoide pueda quedarse anidado dentro de nuestro útero y entonces pues hacer que se dé la concepción de un bebé, ¿no? Porque está señalado sobre todo el día 15, decíamos, porque nuestro ciclo tiene 28-30 días. La mitad sería justamente el día 15. Y se toman de reserva estos días que están al lado de esa fecha 15, porque justamente también habrá que considerar el tiempo de vida del espermatozoide. Dentro de nosotras las mujeres, un espermatozoide puede vivir en promedio 72 horas. Entonces, todos estos días que están señalados de color amarillo, nos podrían decir aguas. Estas son las fechas en las que no debes de tener un encuentro sexual si tú no quisieras quedar embarazada. Ahora, después vamos a encontrar otras fechas pintadas en color verde fuerte, que estas podríamos decir son nuestras fechas seguras. Es decir, aquí no tendríamos ningún problema de tener un encuentro sexual, que el varón nos deposite semen dentro de nuestra vagina y el espermatozoide puede estar ahí, pues ya no se va a encontrar al óvulo en el lugar adecuado para fecundarlo, ¿no? Entonces ya no habría ningún problema del embarazo. Ahora hay que tener en cuenta que esto decíamos, pues hay que tomarlo con reservas porque esto sería solamente o funcionaría si estamos 100% seguras que somos mujeres con ciclos menstruales regulares, es decir, que esto se presente de forma sistemática cada mes, que no haya variables pues en los días en los que están sucediendo estos eventos. Hasta acá no sé si vayamos quedando claro, este es el método del ritmo o del calendario. Y de ahí vamos a ver que también existe este de la temperatura basal o de Billings, que también tiene que ver con eso que acabamos de revisar. Resulta que en estos días que estamos en nuestro periodo fértil, ¿qué va a pasar con nuestra temperatura corporal? Va a tender a aumentar 1 grado o 2 nuestra temperatura. Y por eso también puedes hacer esto, ¿no? Aparte de que en tu calendario marques esto, de cuántos días te dura tu sangrado, de revisar que justamente el día 15 o estos días tu temperatura haya aumentado, pues esto te ayuda como a confirmar justamente que en estos días es tus días de fertilidad. Y finalmente está el método del moco cervical, que también se conjuga con estos que acabamos de revisar. ¿Qué va a pasar? Aquí decíamos, tenemos la menstruación, después vamos a estar secas, hay un fluido que aparece, decíamos, en nuestra vagina y justamente en nuestros días fértiles, que serían estos mismos, también lo podemos observar y podemos tener como esta pista de cuándo es nuestro día fértil, porque de nuestra vagina va a estar saliendo un moco transparente, parecido a la clarita del huevo, ¿no? O del nopal, podríamos decir, a la babita del nopal. De hecho, en estos días, muchas de las mujeres sí podemos llegar a detectar y a veces referimos que estamos más húmedas de nuestra parte vaginal, ¿no? O de nuestra vagina, justamente es porque está sucediendo este evento. Podríamos decir que si tú llegas a observar esto
y caes en la cuenta, decíamos que eres constante, pues podría ser en algún momento una alternativa, ¿no? De basar esta cuestión de evitar un embarazo a través de estos métodos que ahorita acabamos de revisar. Y finalmente está este otro que se llama coito interrumpido o interrupto. Como están viendo ustedes en las imágenes, y espero no se me asusten, pues ya son chicos de bachillerato, vemos que para que haya un coito o una relación sexual, justamente de lo que hablamos es de esto, ¿no? De que el pene esté penetrando justamente la vagina y como sabemos, dentro del ciclo de la respuesta sexual del varón, pues va a pasar por diferentes etapas. Primero la excitación, que es la que va a permitir que el pene se erecte, pasa después por la meseta, que es como ir aumentando el grado y sensación de placer que pueda estar vivenciando el varón para llegar finalmente a un orgasmo, y en el orgasmo es cuando él va a eyacular, ¿no? Aquí muchos chicos han llegado a identificar también, conocen muy bien como su cuerpo y conocen las sensaciones que se detonan. ¿Y qué sucede cuando practican este coito interrupto? Lo que hacen es que sí penetran a su pareja, pero como ven en la imagen, antes de que eyaculen, se salen de la pareja y eyaculan fuera. Ojo, aquí de estos métodos podríamos decir que el menos certero es este, justamente porque muchas veces pasan por inadvertidos los chicos o porque no saben la información, que cuando el pene está en la primera etapa, que es la excitación, y que logra ver que el pene llega a erectarse, también en ese proceso ellos ya empiezan a producir un líquido que se llama preeyaculatorio, que es como su lubricante natural, podríamos decir. Y muchas veces en el líquido preeyaculatorio ya van contenidos espermatozoides, ¿no? Entonces, a veces el que tú practiques un coito interrumpido no te va a garantizar que no haya un embarazo, porque acuérdense que para que haya un embarazo, basta con que un solo espermatozoide entre o se deposite en nosotras para ya poder haber fecundado a un óvulo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y deseamos sí hacer el énfasis que sí está bien que conozcan esta parte les ayuda sobre todo a conocerse, ¿no? A ustedes, a saber cómo funciona su organismo, pero también es necesario el decirles que pues estos métodos pues no son nada confiables, ¿no? Entonces, y también porque mucha de esta información que les acabé de explicar va a ser de las que el médico les puede estar pidiendo información para saber qué método anticonceptivos de los que vamos a ver o de los artificiales pueda ser el más idóneo para cada una de ustedes, ¿no? Decíamos refiriéndonos a que la gran mayoría pues son para la mujer, ¿no? O quien se los toma o quien se los pone pues es la mujer. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda. Si me pueden ayudar, la maestra y la licenciada Adriana está revisando el chat. Si ven que alguien escribe una pregunta, pues pueden hacérmela llegar. Sí, Vamos está a... bien. Ok. Sí. Vamos a ver entonces ahora, ya acabamos de ver los métodos naturales, ahora vamos a ver ya los artificiales y vamos a empezar con el condón. Aquí tenemos que está el condón, decíamos, femenino y el condón masculino. Muchos a lo mejor conocen ya muy bien lo que es el condón masculino y muy pocos, a lo mejor o muy pocas de ustedes han visto lo que es el condón femenino. Este condón está hecho de poliuretano. Podríamos ver que el de la mujer pues es un poco más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que responder a la anatomía de la mujer. Vamos a darnos cuenta que la vagina pues es un conducto interno que va a tener que estar protegido y por eso tiene esta forma. El condón femenino vamos a darnos cuenta que tiene dos arillos, uno interno y el otro externo. Parece como una bolsa. Vamos a darnos cuenta que en esta parte está sellada, trae mucho lubricante y para colocar lo que vamos a tener que hacer, bueno, ahí viene en la imagen y yo aquí tengo uno
en vivo y en directo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que es así, como está en la imagen. Para colocarlo lo tenemos que poner en esta posición, boca abajo. El arillo interno, que es este círculo que ustedes logran ver aquí, lo vamos a tener que presionar por la mitad. Incluso aquí viene en la imagen al lado, ¿no? Se coloca de esta forma y vamos a imaginar que esta parte de acá de nuestros dedos es la entrada de la vagina. Este arillo lo que vamos a hacer es meterlo y lo vamos a empujar de tal forma que si pudiéramos ver por dentro de la vagina nos vamos a dar cuenta que este vuelve a expandirse o a tomar la forma que tenía antes de que yo lo presionara. ¿Y qué vamos a hacer con el resto? Lo vamos a tener que empujar por los lados de tal forma que este arillo quede cubriendo todo lo que es nuestra área vulvar, lo que es pues los labios mayores, los labios menores, y si se dan cuenta queda este orificio que justamente es por donde se va a tener la penetración, y decíamos se llaman de barrera porque justamente evitan que los órganos genitales tanto de la mujer como del varón tengan un contacto directo. Y aquí nos puede sugerir la imagen o nos está sugiriendo la posición ideal pues para que podamos colocar este condón, ¿no? De preferencia subir un piecito o una pierna en un banco para que nosotros podamos colocarlo. Y está el condón masculino que, bueno, ya ustedes probablemente han tenido algunas pláticas donde les han explicado que, bueno, el condón viene empaquetado, que debemos de revisar antes de abrir algún condón, ya sea el masculino o el femenino, fecha de caducidad, que tengan una burbuja de aire, que esto nos permite saber que el empaque está completamente sellado y tenemos que abrirlo, ¿no? Generalmente nos vamos a guiar porque en el empaque del condón trae como un abre fácil. Podríamos ver que hay dos lados lisos y dos lados que tienen como zigzag. Se abre del lado justamente del zigzag. Y como ven ustedes también en la foto, por si no alcanzan a ver bien mi demostración, ocupamos solamente la yema de los dedos. Lo que vamos a hacer es hacer un movimiento como contrario, ¿no? Del empaque, este movimiento con nuestra yema de los dedos, y de ahí nos vamos a dar cuenta que el condón o el empaque se puede abrir sin ninguna dificultad y lo vamos a tener que sacar. Pues cuando está así, enrollado, pareciera o da muy bien la imagen que a un chuponcito lo vamos a tener que poner así. Tenemos que determinar cuál es el lado correcto, que generalmente nos vamos a guiar por los arillos. Nos tiene que dar la indicación de que está enrollado hacia adentro para que entonces al colocarlo lo sujetemos de esta puntita. Esa puntita se llama reservorio. Le vamos a dar de preferencia 2 giros. Se coloca el condón una vez que el pene ya está erecto, lo ponemos en la cabecita del pene y sin soltar el reservorio lo vamos a tener que ir desenrollando hasta la base del pene. Y una vez que ya llegó a la base del pene, que es donde están justamente los vellitos, entonces ya suelto esta parte y una vez decíamos que el varón eyacula, este condón lo vamos a tener que sujetar para retirarnos de la pareja y con un pedacito de papel lo que vamos a hacer es quitárnoslos, ¿no? Y se desecha a la basura. Vamos a darnos cuenta que estos métodos anticonceptivos o estos condones pues tienen una cuestión a favor, ¿no? O tienen algunas ventajas. Es que este sí lo podemos utilizar sin que tengamos el temor de que nos vaya a causar algún efecto secundario. O sea, este sí no los podemos autoadministrar, es el único que no los podemos autoadministrar. Son más baratos, los encontramos casi en cualquier lugar, en centros de salud son gratuitos, en las farmacias su costo no es tan elevado, o sea, están a nuestro alcance y nos vamos a dar cuenta que yo creo que de las mayores ventajas que nos ofrece es que una, previene los embarazos y la otra es que previene las infecciones de transmisión sexual.
al ser de barrera, decíamos, y que evita el tener contacto directo con los genitales, pues evita también que tengamos algún problema de alguna infección de transmisión sexual. Bueno, de ahí vienen los dispositivos que decíamos son agentes que vamos a utilizar y que los vamos a colocar en el cuerpo de la mujer para evitar que haya un embarazo. Dentro de los más conocidos está el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Se le llama así justamente porque pues va en la cavidad llamada útero. Nos vamos a dar cuenta que tiene una forma de T. En las patitas estas que podemos ver acá de esta T, vamos a darnos cuenta que tiene cobre, y este cobre lo que hace es que empieza a hacer que el útero se inflame, y de esta forma evita que algún óvulo pueda ser anidado en esta área, ¿no? Al estar inflamada esta zona, pues aquí evita que se dé la implantación y por lo tanto pues no va a haber ningún embarazo. Nos vamos a dar cuenta que está colocado aquí, decíamos, en esta parte de nuestro útero, y como ven, tiene esta patita, decíamos, parece una T, y va seguida de unos hilitos, que como vemos acá, estos hilitos son de nylon, de plástico, y esto los vamos a ver que salen incluso, ¿no? Aquí en esta parte de nuestra vagina, que aquí es donde está la entrada vaginal, y esto pues se utiliza para poder retirarlo, ¿no? Aquí tal vez las desventajas del DIU es que en ocasiones llega a moverse, si se mueve, pues pierde el efecto. La otra cuestión es que en algunas mujeres puede llegar a hacer que el sangrado menstrual pueda ser un poquito más abundante, ¿no? Pero decíamos, pues es una alternativa y ayuda porque más o menos nos los colocan por un periodo de 3 años más o menos, podría ser bajo una vigilancia, y pues podríamos tener como pues este descanso, ¿no? De que tenemos el dispositivo y que no va a haber pues probabilidades de un embarazo siempre y cuando esté colocado de forma adecuada. Esto te lo hace un médico, ¿no? Eso tú no te lo puedes meter solita, tiene que ser con una vigilancia y con la asistencia de un médico. El implante subcutáneo, que vamos a darnos cuenta que es una especie como de varillita, un dispositivo muy pequeño, que nos los van a colocar en esta parte del brazo, nos hacen una pequeña incisión y meten esta varillita, y esto lo que va a empezar a despedir dentro de nuestro organismo es hormonas que van a evitar justamente que se dé también el embarazo. Generalmente llega a durar 5 años y después se remueve para hacer algún cambio, y pues es también muy, muy efectivo, ¿no? Y de estos, vamos a ver que de los que les estoy hablando en este momento, todos son gratuitos y todos están disponibles dentro de los métodos que proporcionan los centros de salud, ¿no? Y está aquí el parche también, que en este caso, como lo vemos, es un cuadrito que se va a colocar también en la parte del brazo, esto por la parte de enfrente, y lo vamos a colocar como si fuera una especie de calcomanía, y vienen 3 o en ocasiones vienen 4 en la cajita. Se descansa en la semana en la que tú estás menstruando, entonces uno viene como para que no pierdas el hábito, ¿no? De colocártelo, pero no tiene las hormonas que libera y que se absorben por nuestro organismo para evitar el embarazo, ¿no? Este es el parche. También pues es uno de los métodos que podríamos decir a lo mejor es menos invasivo, ¿no? En este caso el DIU pues sí puede llegar a ser en algún momento dado tal vez un poquito más invasivo en el cuerpo de la mujer. Vamos a pasar a los de depósito, que decíamos pues también se desarrollan a base de hormonas, y aquí vemos las pastillas, que estas nos las tendríamos que estar tomando una por día. Vienen aquí de tal forma que nos ayude como a organizarnos y que no se nos olvide hacer la toma diaria, ¿no? Empezamos a lo mejor en la semana 1, vamos a darnos cuenta que tenemos que tomarla así, ¿no? De forma bien sistemática todos los días, hasta los domingos, o sea, no vas a descansar. Se toman durante 3 semanas y la cuarta se descansa,
que vemos va a volver a coincidir con la semana en la que tú estás teniendo tu periodo menstrual. Y las inyecciones, que bueno, es como si se compactara toda esta cantidad de hormonas que estamos viendo aquí separadas en una sustancia que te la introducen, y más o menos las inyecciones pueden llegar a tener a lo mejor el efecto de un año, ¿no? Y te pones una cada año para evitar tener un embarazo. Y finalmente vamos ya con los definitivos, que es lo que revisábamos en un inicio, que serían la ligadura de trompas de falopio y la vasectomía. Como podemos ver, decíamos, estos ya son métodos que los puedes tú utilizar pues una vez que ya hayas tenido a lo mejor la cantidad de hijos que quieras, ¿no? O que deseas. Como se dan cuenta aquí en la imagen, lo que se corta es esta parte de las trompas de falopio, se hace un amarre y se hace un corte para evitar que ya no pase justamente los óvulos, pues los óvulos se degeneran en esta parte sin ningún problema, y pues ya al no haber paso de este óvulo por nuestro útero, pues ya se hace imposible el que tú puedas llegar a engendrar pues una vida, ¿no? Y en el caso de la vasectomía, pues estamos viendo aquí que lo que sucede es que está aquí el testículo y este conducto que se llama conducto deferente es el que se encarga, aquí es donde están los espermatozoides. De aquí migran para la vesícula seminal a través de este conducto deferente. Entonces, ¿qué hacen en la vasectomía? Lo que te hacen también es cortar este conducto. ¿Y qué va a pasar? Pues los espermatozoides, pues aunque quieran migrar, pues ya no se puede, ¿no? Porque no pueden construir como un puente. Se quedan acá y se da uno cuenta pues que ya no, el varón va a seguir eyaculando, pero dentro de su eyaculación ya no va a haber espermatozoides, ¿no? Por eso este es un método definitivo. De esta forma el varón ya no podría tener pues la forma de concebir, ¿no? Un bebé. Ya no habría espermatozoides que puedan hacer esa labor. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Por aquí ya hay una pregunta, por lo menos, no la había yo visto por lo que tenía yo la presentación. Dice, ¿qué tanto riesgo corre una adolescente que empieza a usar implantes, sabiendo que estos liberan hormonas? ¿Cuáles serían sus efectos secundarios y en qué tiempo es recomendable utilizarlos? Mira, aquí esto es bien importante. Esto les decía yo ahorita que ya tienen la información. Es bien importante que ustedes sepan que no se los pueden autoadministrar. Ustedes tienen que ir, decíamos, con un médico. El médico te va a hacer una historia clínica, te va a preguntar a qué edad empezó tu menstruación, cómo es tu menstruación, cuánto tiempo deseas tú utilizar el método, porque en base a estos datos es como él te va a sugerir cuál es el ideal para las condiciones que tienes. Aquí habría que revisar todo esto para poderte decir si es de riesgo o no. Incluso tienes que revisar algunos datos, decíamos, para poder valorar tu salud, tu estado de salud general, para decirte, bueno, este podría ser algunos efectos de los métodos, pudiera ser, hablo de forma generalizada, ¿no? Puede ser que en algún momento las chicas puedan tener más sangrado del esperado o más flujo menstrual. Puede ser que de repente algunas lleguen a sentir dolor de cabeza, puede ser que en algunos casos de náuseas, en algún caso puede hacer que también se descontrolen los niveles de hormonas. Y por ejemplo, también deben de saber ustedes que debemos de cambiar de opción, o sea, tenemos que utilizar durante algún tiempo, por ejemplo, ocupas cualquier hormonal, lo más viable es que después tengas un descanso porque las hormonas se quedan dentro de tu organismo y vas a necesitar un tiempo para que se empiecen a liberar poco a poco. Por eso también ustedes han visto que de repente quien ha usado algún método y ya después quiere quedar embarazada,
pues se dificulta un poquito porque necesita que el cuerpo como que empiece a hacer su proceso de limpieza natural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es bien importante que cada una tenga que revisar de acuerdo a sus características, decíamos, y sobre todo de acuerdo a su estado de salud, cuál sería el ideal o el idóneo. Vamos a hablar de la píldora de emergencia, justamente. Quería yo saber nada más si quedaron claros. ¿Ya la información que les di fue clara o hay alguna duda con respecto a lo que ya hablamos? Espero que el resto no esté como dormido, ¿no? Y sea por esa razón que no me plantean dudas, que más bien sí ya hayan tenido como esta información con cierta claridad y ahorita pues ya no haya ninguna pregunta más. Voy a volver a compartir pantalla justamente para hablarles de esto que nos mencionan. ¿Qué pasa con la píldora de emergencia? Ojo, la píldora, si se dieron cuenta, yo no la menciono como un método anticonceptivo porque no lo es. Un método anticonceptivo, como decimos, trae una forma ya comprobada, pues, de que tienes que seguir un proceso para que te dé ese resultado. En el caso de la píldora de emergencia, decíamos, no es un método anticonceptivo, no lo puedo usar, por ejemplo, cada mes, cada 15 días, cada semana. Porque como lo vemos aquí, son 2 pastillitas que traen una cantidad de hormonas demasiado grande o demasiado fuerte, justamente para evitar que haya un embarazo. Vamos a ver que esta, decíamos, pues contienen una explosión fuerte de hormonas que va a evitar que se dé el embarazo. Eso interrumpe el ciclo hormonal y tu cuerpo requiere para poderse embarazar. Debes de tomarla luego de tener una relación sexual sin protección o hasta 72 horas después de la misma. La eficacia va a disminuir entre más tiempo tardes, ¿no? En tomártela. Por eso es bien importante que lo hagas dentro de estas horas indicadas. Hay otra presentación donde solamente se comprime a una sola pastilla, tiene el mismo efecto, pero les decía, ¿esta cuándo la tienes que utilizar? Una es cuando, por ejemplo, un método anticonceptivo te haya fallado. Supongamos que tú utilizaste un condón, pero cuando termina la relación sexual te das cuenta que el condón se rompió por algún accidente que tuviste, se rompió y te diste cuenta que el semen quedó depositado dentro de ti y dentro de tus planes está el no tener un embarazo. Entonces ahí podríamos decir, fue una situación que sí te puede llevar a considerar el tomarte estas píldoras, porque pues tú ya habías tomado la precaución, pero falla ese método y lo que no quieres es un embarazo. Ahora esto, decíamos, lo tienes que hacer, pues dada esa situación, no que sea cada 2 días o cada 15 días o cada mes, ¿no? Porque decíamos, la cantidad de hormonas es muy fuerte y sí vas a tener efectos secundarios, ¿no? Mareos, náuseas, dolor de cabeza, probablemente se te ponga como decimos nosotros, medio loquito tu ciclo menstrual, que probablemente era regular, ¿no? Y la otra situación pudiera ser a lo mejor cuando tú tuviste una relación sexual sin tu consentimiento, ¿no? Que a lo mejor fue forzada, podríamos decir en una violación, pues ahí sí tú no tenías planeado ni tenías en mente tener un encuentro sexual y por supuesto que no quieres tener pues un producto derivado de ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces ahí podría ser pues una situación en la que tú puedas utilizar ese tipo de píldora, ¿no? De emergencia, dada esas circunstancias. Espero haya quedado claro un tanto esta parte y les sirva como para ir revisando más bien qué sería lo
lo propio, ¿no? Por hacer, si es que dentro de ya de sus actividades, muchos pensamos que a su edad, pues todavía son chicos que no están pensando en tener relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, también datos estadísticos nos dicen que la vida sexual en los jóvenes hoy en día en nuestro estado incluso es desde los 11 años, ¿no? Tal vez el mejor método, podríamos decir, es la abstinencia, ¿no? El no tener relaciones coitales hasta que realmente ustedes no solamente estén maduros físicamente, sino de forma también emocional y mental, pero sabemos que de repente no, o sea, a su edad andan, pero sí con la hormona, dicen, bien acelerada y pues de hecho uno de los problemas que tenemos es que las relaciones sexuales muchas veces no las planeamos. Las relaciones sexuales a veces se dan, o sea, a lo mejor tú no saliste con la mentalidad de, ay, hoy voy a tener un encuentro bien sabrosito con mi novio o mi novia, ¿no? Sino más bien empiezan a darse de besitos y cuando ya se dan cuenta ya están más abrazaditos, más juntitos y luego dicen, pues ya no pudo, no hubo manera, ¿no? De detener aquello y paz, cuando nos dimos cuenta ya terminamos teniendo ese encuentro sexual. Y después viene el problema, ¿no? Porque decimos, ¿qué hacemos después de esto? Después de esto sí ya me doy cuenta que, híjole, no, pues un bebé a esta edad no lo quiero y entonces entramos en dilemas de qué hago, me tomo la píldora y yo les decía, pues bueno, siendo conscientes, a lo mejor sí puede ser una de sus opciones, pero no la debemos manejar como una constante. Si tú ya tienes esta vida sexual activa, pues lo mejor es ir con tu pareja y plantearle al médico, pues yo necesito empezarme a cuidar porque no quiero tener un bebé, ¿no? Y entonces ya te hacen todo tu historial clínico y te pueden dar una opción que sea la más adecuada para ti, ¿no? Ahora no sé cuántos de ustedes realmente sientan que el medio está preparado para poderles escuchar, ¿no? Porque muchos de ustedes a lo mejor sí dicen, oiga, yo sí quiero cuidarme y yo sí quiero ser responsable, pero a veces, ¿qué te detiene como joven? ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Qué te detiene como joven el poder acceder a estos métodos anticonceptivos? ¿Quién quisiera participar? ¿Quién me dice? Pues yo digo que a veces como que la pena de ir a comprarlos, de cómo te vaya a mirar el que te los vende o las personas que estén alrededor, ¿no? Eso, bueno, a mí no me pasa, pero sí he visto que a algunos como que les da pena ir a comprarlos por lo mismo, cómo los verá la gente. Así es. Fíjate, Cristian, que dices algo bien importante. Yo estuve trabajando mucho tiempo en COESIDA, que es el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. Y dentro de las actividades que hacíamos, llegamos a tener un taller y yo veía a los chicos 3 días, ¿no? Y entonces dentro de esas actividades les dejaba una tarea bien importante, que era conseguir un condón, que fueran a una farmacia o a un centro de salud y pidieran un condón y me escribieran su anécdota. Entonces, muchos chicos me referían, y chicas, más las chicas, me decían, es que el que me atendió se me quedó viendo con ojos de recriminándome, ¿no? O me cuestionaron, o me dijeron, ¿y tu mamá sabe? O ¿y tu papá sabe que vienes a comprar condones? O incluso te llegan a decir, ¿y para qué los quieres, no? O sea, como que el adolescente dice, pues obvio, ¿no? Pues no para ponerlos en mi cama, ¿no? Como un adorno, ¿no? Inflarlo como globo. Muchos otros mencionan esto que dice, ni siquiera se atreven porque les gana más la pena, pero créanme que hay que empezar a trabajar en esta toma de decisiones de la pena, pues te vas a sonrojar, pero créanme que es mejor pasarla, ¿no? La otra también es que a veces nos ayudan estos comentarios porque se supone que en los centros de salud, decíamos, dentro de sus derechos sexuales, chicos, está esto, el que puedan ustedes, sin que se les cuestione, sin pedir
autorización de los papás, ustedes tienen el acceso para que puedan utilizar alguno de estos métodos. Y decíamos, la gran mayoría son totalmente gratuitos. Entonces, hay veces que los chicos dicen, pues lo que me detiene es que no tengo dinero, pero a ver, espérate, pues son gratuitos. ¿Qué otra cuestión? No sé si alguien me pueda decir. En las comunidades luego pasa eso, ¿no? Es que dicen, la enfermera es la comadre de mi mamá, y entonces mi mamá se va a terminar enterando. O resulta que el médico de la comunidad es su padrino, ¿no? Y entonces, ¿cómo me voy a llegar a pedirle ese tipo de cosas ahí? Me gustaría si alguien más tiene alguna opinión. Yo tengo una. A ver, Nancy. Pues puede pasar en que a lo mejor no conozcan los métodos anticonceptivos. También la desinformación, ¿no? A pesar de que ahora, digo, en la tele hay un sinfín de programas, tenemos el internet. Yo dudo mucho que ustedes no hayan ya recibido una plática de este tipo. Yo creo que ya la gran mayoría había tenido esa información, y entonces nos lleva a este punto, ¿no? Es, ¿qué tenemos que hacer o cuál creen ustedes que podría ser una estrategia para que nosotros logremos realmente que no haya embarazos no deseados y sobre todo embarazos en edades tan tempranas? Porque digo, sí es un problema, o sea, sí es un problema fuerte. Se ve comprometida la vida de la niña o del adolescente. Decíamos, sí se van a ver propensos a que su vida dé un giro tremendo. A muchos de ustedes a lo mejor los papás los dejan de apoyar. Muchos de ustedes si llegan a tener estas circunstancias, van a tener que trabajar, dejar de estudiar, demás, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que hace falta? ¿O con quién nos dirían, saben qué? El punto está en que trabajen con los médicos o que trabajen con las enfermeras, o tal vez me puedan decir que trabajen con mis papás. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué nos está haciendo falta? Ya veo que si no opinan, yo creo que voy a empezar a preguntar así de forma directa. No sé cuántos de los que están aquí ahorita en esta plática están como compartiendo el espacio con alguna de sus familiares, papá, mamá. Perdón, respondí la llamada porque era algo relacionado con la actividad. ¿Quién me quisiera decir qué nos hace falta? ¿Con quién creen? ¿Tenemos que seguir trabajando más con ustedes o no? ¿A ustedes ya esta información la conocen? A ver, ¿quién me dijo yo? Pues ante Yasmín. todo la confianza, ¿no? Tenerle a Perdón. tus papás. Bueno, por ejemplo, yo con mi mamá le tengo mucha confianza y ella es la que está conmigo y me da consejos. Pues ella, claro, nos dice a mí y a mis hermanas que si algún día, como por ejemplo a mí, si algún día voy a empezar mi vida sexual, que pues existen muchos métodos anticonceptivos y que pues que nos cuidemos y que pues no la vayamos a regar. Ok. ¿Alguien más? Creo que Yasmín ibas a participar. Sí, bueno, yo creo que aquí es cosa de la familia, ya que, por ejemplo, hay abuelos que van dejando como ciertas enseñanzas y es ahí donde pues muchas personas se traban y es como decir, es que no quiero decir porque sé que me van a decir los abuelos o que me van a decir mis mamás, ya que vienen de generaciones
el hecho de juzgar o de decir como, pues eso no. Fíjate que has dado, creo, en un clavo, Yasmín. Todos tenemos la certeza, todos, ¿no? Que somos seres sexuados desde que nacemos. Que tarde o temprano, aquel bebecito, aquel niñito que se desarrolle en la familia, va a llegar a una edad en la que probablemente, pues como una cuestión natural, va a querer tener ese tipo de experiencias. Algo nos sucede que aunque tengamos esta realidad, nos queremos cegar y no somos como tan abiertos. O sea, también tu compañera hace ratito, Jimena, decía, no la vayas a regar. O sea, todavía ocupamos un lenguaje en donde o satanizamos o decimos santo Dios bendito, o sea, no puede ser que mi hija ya esté en esto, que mi chamaquito esté pensando en esto. Y entonces eso hace que se fracture y que nosotros sigamos teniendo esta idea de que no lo hablo porque es algo malo. Si lo hago quiere decir que estoy mal, aunque por el otro lado, oye, pues es que está bien padre, ¿no? Y sí llego a notar a lo mejor que tener relaciones sexuales también es una muestra de afecto, pero también caemos en esta parte de, ¿y la responsabilidad de quién es? Generalmente no, por cuestiones de cultura y de género, nos los votan a nosotras, ¿no? Las mujeres. Es como, tú te embarazaste, o sea, yo te dije, tú que no te cuidas, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a las complicaciones. Entonces, ahorita vamos a pasar ya a un ejercicio donde yo preparé 4 preguntas que la licenciada Adriana me comentaba justamente ahorita en la llamada, van a ser contestadas por equipos. Aquí sí, licenciada Adriana, si me ayuda como a checar cómo va a ser bien la dinámica, o sea, cómo la repartimos por equipos. Sí, maestra. Sí, maestra Vivi, muchas gracias. Con el apoyo de la maestra Lucy, armamos grupos que ellos Ok, ya tienen hasta jefe y jefa de grupo. Y perfecto. nada más necesitamos, por favor, que pongan en la pantalla las preguntas, ¿verdad, maestra Lucy? ¿O cómo ve usted? Sí, es correcto, así podemos seguir la misma dinámica, como son 4 grupos, que ya saben ellos que al grupo 501 le toca la pregunta 1, al 502 la 2, al 505 la 3 y al 506 la 4. Para que ellos se vayan organizando y ya se nombre un vocero para que la haga pública. Ok, bueno, entonces van a tener 5 minutitos para que contesten estas preguntas. Ya decían, ustedes ya les asignaron el equipo. La pregunta 1 dice es, después de todo lo que escucharon, ¿qué método anticonceptivo valoran que está más a su alcance? Si ustedes ya tuvieran que tomar una decisión de utilizar algunos de estos, ¿cuál sería y por qué? ¿Por qué elegirían ese método anticonceptivo? La segunda pregunta es, ¿cuáles serían los obstáculos que impiden que los adolescentes utilicen algún método anticonceptivo? Aparte de lo que ahorita ya mencionamos, pero ustedes, ¿cuáles señalarían? ¿Es la cuestión económica? ¿Es la cuestión cultural? ¿Pudiera ser esta parte de pesa más lo que puedan llegar a pensar los demás de ustedes, etcétera? La tercera pregunta es, ¿qué necesitas para tomar decisiones acertadas al tener relaciones coitales? Por ejemplo, que a lo mejor esto que mencionábamos, ¿no? Que se hable de forma más natural, que a lo mejor nos hablen en la casa, que trabajemos nosotros con los papás, que se trabaje más en la escuela, o a lo mejor incluso esto, ¿no? Servicios amigables para el adolescente. En la 4 es, ¿qué harías para prevenir los embarazos en tu contexto escolar o en tu comunidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? No sé, más campañas de difusión, el que pongan un dispensario de condones en tu escuela, no sé, a ver, ustedes que son chicos y más creativos que nosotros, a lo mejor, ¿qué estrategias ustedes podrían diseñar? ¿Va? Tienen 5 minutitos y ya empieza a correr su tiempo y volvemos. Espero que ya le hayan tomado
captura de pantalla o les dejo en estos 5 minutos estas preguntas aquí en pantalla. Sí, sería bueno que estuvieran ahí para que rápido todo reflexionen y puedan hacer la aportación a los que van a explicar la respuesta, ¿no? Ok, entonces la dejamos acá sin ningún problema. Ok, chicos, si no están los últimos 2 jefes o alguien me dijo que salió y volvió a entrar o que no está, que dentro del equipo o del grupo se asigne a alguien que va a exponer la respuesta, que todos aporten, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Tardes. Disculpe la tardanza. Ok, no hay problema. Muy amable. ¿Quieres participar?